Bueno, jóvenes, vamos a hablar de lo que es la música. En esta ocasión vamos a definir lo que es el concepto de la música. La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, que estos vienen siendo los elementos de la música. Más adelante lo vamos a ver. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. Vamos a abarcar lo que son los periodos de la música hondureña: el periodo precolonial, el colonial, el de independencia y el moderno, que viene siendo el contemporáneo. En la época precolombina, el territorio que actualmente ocupa Honduras era parte del área cultural mesoamericana. En Honduras poco se conoce sobre las tradiciones musicales de los pueblos indígenas de antes de la colonia española. Eso producto de la época de información existente. Sin embargo, en la actualidad podemos apreciar algunos instrumentos musicales, algunas de las manifestaciones artísticas ancestrales de algunos pueblos indígenas de nuestro país, como es el caso de los lencas, los pech y los misquitos. Dentro de los periodos de la historia de la música tenemos la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo y el siglo XX. En la prehistoria nace lo que es el ritmo, la imitación de sonidos, la naturaleza, la voz de percusión, la voz de tronco, palos, piedras, vientos, cañas, huesos, ceremonias mágicas. En la antigua Grecia, primeros documentos musicales encontrados en la facultad mágica, y fueron acompañados en la antigüedad por la danza, el canto y la poesía. En la Edad Media pues ya aparece lo que es la música religiosa, la música profana, y dentro de la música religiosa pues tenemos lo que es la doctrina religiosa y el canto gregoriano, que es la polifonía. La música profana pues están los trovadores, que son poetas músicos, y los juglares son músicos ambulantes, chistes, magias, acrobacias que ellos hacen disfrazados de, pues ya sea de muñecos, de payasos, pero esto lo hacen todos en la calle. El Renacimiento pues ya nace lo que es el humanismo, el desarrollo de la cultura y el arte, y la música religiosa, la música vocal profana, que son los estilos nacionales de cada país, la imprenta, que es la que difundió en esos tiempos la música y la importancia de la danza. El barroco, también está la música religiosa, pero dentro del barroco nace lo que es la ópera, y dentro de la ópera la poesía, música, teatro, danza. Y la evolución técnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta. El clasicismo está, pues ya en este tiempo nace lo que es la Revolución Francesa, el auge de la ópera seria, de la ópera bufa, y del carácter pues más cómico, ¿verdad? También está la música de la danza clásica, como es el Mozart, el Beethoven, etc. Elementos de la música son los ritmos, melodía, armonía, formas, texturas. Es la combinación de figuras y silencios, que viene siendo el ritmo, y la combinación de notas e intenciones expresivas es la melodía. La armonía es el conjunto de reglas para formar los acordes en el pentagrama. Y tenemos la forma, que es la estructura de la composición de lo que es la música. Se compone a partir de motivos, frases y movimientos. Y la textura finalmente es la forma de cómo se está organizando las voces en el pentagrama o en la partitura del ritmo y la melodía. Las figuras musicales tenemos la cuadrada, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea y la fusa, y cada una de estas figuras tiene pues obviamente su silencio, que está representado por un signo, y el valor de cada uno de ellos. Por ejemplo, el valor de la redonda es la 1, la blanca es la número 2, el valor, la negra es el número 4, la corchea es el número 8, y la semicorchea es el número 16, y la fusa, que es la más grande de las figuras,
y de las figuras musicales, que el valor es de 32. Dentro del periodo de la música hondureña tenemos la música de la época precolombina, y cabe señalar que los Pech tienen que ver mucho con esta época. Los Pech pues llegaron hace aproximadamente 3000 años a América del Sur y se establecieron en el territorio que actualmente ocupa el territorio de Colón y Olancho. Los Pech a esta flauta, ustedes miran aquí que está hecha de caña, le llamaron el argua. Bueno, le llaman argua, ¿verdad? Y el tepucá, que ustedes los conocen como tambor, es un tambor de forma alargada, de aproximadamente 1 metro de largo, con un solo parche de piel de boa y de pelo de negrito, árbol de tronco fino. De eso está elaborado lo que es este instrumento. Y obviamente las maracas. Tenemos que la flauta posee 4 orificios en la parte inferior y un canal de insufilación formado por un tapón de seda negra, ¿verdad? Estos son los instrumentos que utilizaban ellos en la época precolombina, los pechos. En la época precolombina, en la época precolonial, pues tenemos lo que son los lencas. Los lencas pues ya tienen una tradición, tienen una tradición que es una danza del garrobo. En ella se muestra una flauta, miren, una flauta, un tambor y un garrobo, obviamente, ¿verdad? La celebración de la tradición inicia en el mes de diciembre, con la peregrinación y recorrido que hace el Cristo Negro, también conocido como el peregrino, en las diferentes aldeas de la jurisdicción de Santa Bárbara. Los feligreses en la celebración recorren las calles de Gualalala, adornadas por atractivas alfombras, usan los instrumentos musicales como el tambor, la flauta, entre otros, ¿verdad? También usan sonidos de los cohetes, acordeones, pitos, música de marimba y las campanas del templo que repican sin cesar en esa celebración. Durante los años, la actividad ha rememorado la hermandad que debe existir entre los pueblos indígenas, quienes se debatían en constantes luchas y disputas motivadas entre otros sectores para ampliar sus espacios territoriales en los tiempos de la época precolombina. En la época precolonial, están los que son los mijitos también. Los mijitos son un pueblo étnico indígena que están ubicados en el Río Grande de Matagalpa, en Nicaragua. Esta etnia permaneció y sigue permanente en la conquista de los españoles. Este pueblo se conoce como Lugu, que es un arco lanza flechas para cazar pequeños animales. Este es el Lugu, mire, este es el Lugu. Y tenemos el tambor, ellos pues le llaman tambor, no tiene otro tipo de nombre. Y la quijada de burro, que también la utilizan como instrumento. Este pueblo indígena ha mantenido algunas de sus costumbres, creencias y tradiciones que practican en los actuales tiempos. O sea, ellos no pierden su raíz. Tenemos también lo que es la música de la época colonial. La música profana de la época colonial se sabe que se adoptó a la guitarra, el violín, de la flauta y otros instrumentos europeos traídos por los españoles. En el siglo XV y en el siglo XVII se corresponden a la época de la dominación colonial española. Los frágiles y misioneros cristianos enseñaban los cantos bíblicos de salmos y villancicos en los aborígenes del mismo tiempo. Los indígenas eran convertidos a la religión católica traída por los españoles en estos tiempos. La música profana de la época colonial se adoptó con la guitarra. Antonio de Guadalupe, ex obispo de Comayagua, introdujo lo que es la enseñanza del canto gregoriano para ser utilizado en las ceremonias católicas que se llevan a cabo en las iglesias.
En la época de independencia, pues esto ya cambió. En la época de la independencia de Honduras se utilizó las músicas que los criollos y mestizos aprendían del Imperio Español. En la época de la independencia centroamericana sonaron varios ritmos musicales que engalanaron los festejos de la independencia, entre ellos el vals, la contradanza, los minúes, el paso doble, la polca, el fandango, todos estilos musicales de corte europeo. La historia referente a la música en Honduras menciona con mayor participación al padre José Trinidad Reyes como el impulsador de las pastorelas y villancicos en la iglesia. En la actualidad se celebran las fiestas de independencia, pues ya saben ustedes, con bandas marciales, bandas de guerra y bandas marciales, ¿verdad?, en los desfiles patrios. En la época contemporánea, que es la época actual que estamos viviendo, pues aquí ya cambia todo. En los entornos del conocimiento y la expresión en cualquier época histórica hay una etapa calificada como la contemporánea, opuesto a lo que es la clásica, a la música clásica y a la antigua, ¿verdad? Se puede señalar también que existió lo que es la pintura, que existe todavía la pintura contemporánea, la escultura, la arquitectura, la música, danza, la literatura, la cocina, la moda, la filosofía, la contemporánea, entre otras pues clasificaciones, ¿verdad? En el arte contemporáneo, los artistas son modernos, se olvidan de las reglas formales y patrones rígidos impuestos en el arte clásico. Los artistas contemporáneos o modernos por lo general procuran desligarse de las reglas, dicen. Por ejemplo, ellos bailan danza moderna, los bailarines bailan descalzos, con zapatos de tacón, vestimenta y pelo suelto es su principal característica, mientras que los bailarines clásicos bailan con zapatillas y con su tradición e impecable forma de vestir. Hay bastante la diferencia, ¿verdad? Los músicos contemporáneos, tenemos aquí Mozart, Brahms y Beethoven, pero solo unos pocos han dejado una impresión duradera en la mayor parte de la humanidad. Cabe señalar que los compositores hondureños contemporáneos, pues hay varios, ¿verdad? Yo solo les puse 4. Tenemos el reconocido Guillermo Anderson, que ya dejó de existir, que este artista, cantautor, se graduó de letra con énfasis en literatura hispanoamericana, y pues le gustaba el teatro y la música, componer música, pues más que todo música hondureña, ¿verdad? Tenemos aquí el Donaldo Mansor, que nació en Tegucigalpa. Este señor, a pesar que es ciego, pues él toca lo que son la guitarra, el piano, la marimba y otros instrumentos, ¿verdad? Tenemos también a Walter Gutiérrez. Su educación musical la heredó de su familia tanto materna como paterna. La temática de sus composiciones son el amor, la amistad, el respeto, los valores y la conservación del medio ambiente. Esa es la música que él hace. Y finalmente tenemos a Camilo Corea. Sus primeros estudios musicales los tuvo bajo la tutela de su padre, Camilo Enrique Corea. En la época de su adolescencia no existía una escuela formal de música en Honduras y su padre se convirtió en su mentor. Y después sus estudios musicales de forma autodidacta con todo libro que llegó a sus manos, o sea que él aprendió con su padre, no fue nunca a una escuela para aprender música. Y estos son algunos de los compositores que tenemos, compositores hondureños contemporáneos. Tenemos también Marcos Orlando Chávez, Luis Godoy Paguada, Ana Marcela Flores, Alex Palencia, David Herrera, unos que otros para mencionarles, ¿verdad? Y la tarea, finalizamos lo que es con las tareas. En su cuaderno realizar lo siguiente: valor resumen 5%, lectura y resumen de las páginas 60 a las 66. Y la número 2 va a contestar la página de la página 70 y 71 y valor número 3.
Aquí les dejé un video sobre la música y su evolución para que usted lo escuche, a ver si le parece. Y nos vemos pronto.